como les prometimos, vamos a abordar el tema de la decisión que ha tomado el Departamento de Seguridad Nacional sobre el parol humanitario. Vamos a saludar a la doctora Marta Arias, nuestra abogada de inmigración y la persona que siempre pues nos ayuda y nos consulta y nos ayuda a entender estos temas que desde hace algún tiempo para acá están suscitándose con mucha fluidez. Doctora, les saludamos Marian de la Fuente y Agustín Acosta. Buenas tardes. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes. Buenas tardes, Marian y Agustín. Un saludo para usted. Feliz lunes y también feliz lunes para todos los oyentes. Muchas Igualmente. gracias. Doctora, yo dije algo hace unos minutos, pero quisiera que usted lo revisara y si se siente que no es correcto, lo rectifique y si no, pues no hay problema. Durante los años 80, 90, los primeros años del nuevo milenio, la figura del parol humanitario la ejercía el gobierno ejecutivo, pero caso por caso. Yo recuerdo que habían personas, por ejemplo, cité un par de ejemplos, personas que tenían una situación de salud en Cuba muy grave, necesitaban una cirugía del cerebro, entonces no tenían forma de llegar a los Estados Unidos de otra forma, y los congresistas le tramitaban con inmigración un parol humanitario y venía un niño a operarse con su mamá o su papá, o venía una madre a enterrar a un hijo que había muerto acá, que llegó en la balsa y se ahogó en el camino. Pero eran casos muy aislados en una base individual y de pronto el gobierno de Biden utilizó esta figura legal o esta figura migratoria para tirar una especie de manto, de sombrilla grande bajo el cual pues metieron a cientos de miles de personas. Dígame si eso es correcto. Sí, es correcto. La ley tiene dos frases que son bien claves. El parol se da por urgent humanitarian reasons, razones humanitarias urgentes como la que usted acaba de mencionar, o public benefit, o sea, por un beneficio público. Esas son las únicas dos razones por las que se puede otorgar un parol humanitario. Abogada, nosotros estábamos conversando antes de hacerlo con usted y estábamos haciendo un poco de abogado del diablo, porque realmente a veces toca también la figura de hacerlo. Todos desearíamos que estos 532,000 nicaragüenses, haitianos, venezolanos y cubanos que han entrado pudieran realmente tener la posibilidad de quedarse, sobre todo la gente de bien, que hagan un screening y salgan, como se suele decir, los malos. Sin embargo, hay que recordar que cuando ya se puso en marcha esta medida del presidente Biden prácticamente de un día para otro, esta entrada de 532,000 personas se hizo sobre una base que tenía muchos vacíos legales, donde nadie sabía si era una reunificación familiar, si era un parol, sobre qué figura cogerse. Y lo más importante, se hizo por 2 años de duración y sobre unos requisitos que eran en aquel momento indispensables, que era contar con el famoso sponsor, que era contar además con venir directamente de un país y no pasar por un tercer país y no tener que ser una carga para el gobierno, porque para eso se entregaba ese permiso de trabajo. Sin embargo, tristemente, eso no se cumplió a rajatabla. Hubo mucho abuso también del sistema, sobre todo al final del tiempo. Y en el caso de los cubanos, tienen la ley de ajuste cubano que ya al año y un día pueden llegar a hacerse residentes o ciudadanos. En el caso de los venezolanos, muchos de ellos que han trabajado están siendo pedidos por las propias empresas donde están trabajando, otros muchos han decidido hacer familia, se han casado, es decir, ya hay un movimiento porque sabían que era algo temporal, que era de 2 años. Concluidos esos 2 años, ¿se le puede exigir al gobierno de los Estados Unidos en un tribunal que la extensión fuera automática? Bueno, obviamente que no es que se le pueda exigir en un tribunal, no. Pueden de pronto, digo yo, abogados, mirar cada una de las cosas que se dijo en el Federal Register que realmente no ha sido publicado, va a ser publicado mañana, marzo 25, pero ya pues nosotros los abogados tenemos acceso a ese documento que va a ser publicado en el Registro Federal. Dentro de las cosas que allí dice que se fundamenta la terminación de este parol, se habla de un cambio en la política nacional, la política de foreign policy, pues extranjera, y ese cambio, pues por llegar a la nueva administración, es una de las cosas que dice que se cambia. Segundo, ellos hablan en el documento, en el Federal Register,
que no, el parol no se dio por razones realmente de interés o beneficio público ni por razones humanitarias, en caso por caso, como es lo que pide la ley. La ley exige que esas razones humanitarias o de interés público sean case by case basis, o sea, caso por caso, y aquí se hizo en una forma global. Otra de las cosas que pues se dice el Federal Register de por qué se está terminando el parol es porque inicialmente se dijo también que era para bajar el ingreso de las personas por la frontera, lo cual sí pasó. De pronto se redujo el número de personas por la frontera, pero el gobierno, pues la administración considera que esa no era una razón de interés público suficiente para otorgar parol a todas estas personas. Entonces, si algún abogado considera que estas razones de terminación no son válidas bajo la ley o que hay una violación administrativa, pudiera haber una demanda. Yo no soy constitucionalista, pero pues dentro de mi humilde entender de la Constitución y de cómo funciona el sistema legal, no veo una razón muy fuerte que pueda tener una parte demandante para este parol. Fíjese, de pronto, lo que más pudieran decir las personas es que no debería ser terminado en forma colectiva a través de una notificación por medio del registro federal. ¿Por qué? Porque el parol dentro de la regulación exige que se notifique por escrito a cada persona. Y esta notificación del registro federal dice que es una notificación constructiva para todos los beneficiarios de ese parol, como quien dice, no les van a mandar una carta personalizada a cada uno de ellos, sino que el registro federal constituye ese escrito de terminación que van a recibir, en adición a la notificación que les van a mandar en la página de UCIS que tiene cada persona, porque esto fue un proceso que se hizo electrónico, cada persona tenía que abrir una cuenta electrónica, por lo tanto esas cuentas deben todavía las personas tenerlas y allí les van a notificar. Entonces yo diría que de pronto una posible demanda sería tal vez que las partes demandantes digan que no debe haber una notificación constructiva a través de un registro federal, sino que debería de ser personalizada con una carta a cada uno, pero sinceramente no veo más allá. Eso a fin de cuentas cambiaría un poco el procedimiento de aviso, pero no necesariamente la caducidad del parol o la fecha de terminación. Correcto, y lo que terminaría, si se da cuenta, lo que terminaría es el aviso, porque cada persona se le deberían dar esos 30 días y cada persona va a tener 30 días diferentes, ¿cierto? A partir del momento en que le notifiquen la carta. Mientras que de esta forma la están notificando, supuestamente mañana sale en el registro federal, mañana marzo 25, las personas van a tener 30 días, todo el mundo, no importa cuándo se le vence. Todo el mundo va a tener 30 días y antes de esos 30 días deberían salir del país, a no ser que tengan otra forma de quedarse, como mencionó Mariana antes, que se hayan casado, que los vayan a pedir, qué sé yo. Pero de esos 30 días sería igual para todos. Si hay una carta personalizada a cada uno de ellos, obviamente entonces los 30 días para cada uno pueden ser distintos. Claro. Ahora, en el caso particular de los cubanos, a ver si entendemos esto correctamente. Vamos a suponer que el parol lo terminan, en términos generales, el 31 de marzo. Vamos a arbitrariamente tomamos la fecha del 31 de marzo. Podemos inferir de que los cubanos que entraron a los Estados Unidos antes del 27 o 28 de marzo del año pasado y para los cuales ya ha pasado más de un año y un día, a pesar de la cancelación inminente de esta figura, ¿ya tendrían la oportunidad de acogerse a la ley de ajuste? Claro, si llevan un año de día lo pueden hacer, porque lo único que exige la ley para el ajuste cubano, pues dentro de los, obviamente ser cubano,
es que tenga un año y un día, que haya entrado, pues sí, que tenga un año y un día, es que tenga el parol. El parol se lo pueden haber dado por un día, por 3 días, por 5 días, pero lo importante es que lo tenga, no importa cuánto tiempo duró. Entonces a estas personas se los dieron por 2 años, pero pues si ya concluyeron incluso esos 2 años, pues que no veo razón por qué no hayan pasado su ajuste de estatus al año y un día, pues ya deberían estar haciendo ese proceso de residencia. Abogada, yo estaba escuchando esta mañana por parte de un exdirector de Inmigración y Naturalización de los Estados Unidos, también asesor de la Casa Blanca, que decía que una gran mayoría de esa figura de los 532.000 nicaragüenses, nicaragüenses, venezolanos, haitianos y venezolanos que entraron, muchos de ellos ya se han ido acogiendo, como estábamos hablando, a otras figuras. Algunos lo han hecho por Alien of Extraordinary Ability, otros lo han hecho por las H1B que le puede otorgar el sponsor del lugar de trabajo donde han estado desempeñándose por 2 años, otro, como usted estaba diciendo, porque se han casado y han hecho familia, y otros porque se han acogido al famoso asilo. O sea que habría muchas posibilidades de que uno por uno esas figuras vayan cambiando. Pero además hay también una posibilidad que están estableciendo una comisión bipartidista entre María Elvira Salazar, la congresista Wasserman Schultz, que es también demócrata, el senador Rick Scott. Están buscando figuras legales donde poder acoger a esos otros que de repente también quedaran varados en esa reforma migratoria de la que se lleva hablando durante mucho tiempo. Pero es cierto, y eso se lo pregunto como abogada de inmigración, que mientras no se limpie la casa, mientras no se resuelvan todos estos programas que se han hecho con tiritas, que se han hecho por si acaso y que eran temporales y que se convierten en permanentes, va a ser muy difícil poder sacar una reforma migratoria per se que pueda ayudar a las personas que están en este país. Sí y no. Hay muchas reformas migratorias que se pueden hacer, aunque no se hayan sacado a todas las personas que entraron ilegales en los últimos años, porque estas personas que entraron ilegales en los últimos años no son los únicos que están sin estatus en los Estados Unidos. Créanlo o no, aquí hay personas que llevan 20, 30, 40 años y a lo mejor tratando de resolver derechos. Un estatus. Exacto, y esas personas pueden ya tener esposos ciudadanos americanos, papá, mamá, que no han podido recibir la residencia aunque tengan peticiones, o porque las peticiones no están listas para una residencia y tienen que esperar, o porque como están fuera de estatus, la ley no les permite recibir la residencia aquí. Eso sería haciendo una reforma como Abril, la 245I, que es esa ley que cerró en abril 30 del 2001, que le permitía a la persona pagar una multa de $1,000 y recibir la residencia dentro del país. Ese tipo de beneficios, por ejemplo, de reformas, son muy posibles. En la reforma que ha planteado María Elvira Salazar es muy, muy amplia y cobija una cantidad de figuras y de personas que están indocumentadas, que no necesariamente va a cobijar a los que llegaron recientemente. Esa reforma también ayudaría a muchas personas que están aquí antes. Entonces, claro, pero protege a los que ya están y que se sienten que los han saltado por encima, que en muchos casos sus casos migratorios no han prosperado por la avalancha de casos migratorios que hubo después de esta apertura de fronteras. Aquí hay un problema, y el problema es que el relajo que se formó en los últimos 4 años con la entrada, ya yo no sé, porque una persona dice 8 millones, el otro 8. Dice 12 millones, el otro dice 14, 15. Ok, vamos a tomar la cifra de 10 millones como un punto intermedio para acomodar todas estas cifras que andan por todos lados. 10 millones de personas en 4 años. Bien, si hubieran sido 10 millones de personas bien portadas y trabajadoras, probablemente esto el país lo hubiera podido absorber de cierta manera y la gran población americana no se hubiera rasgado las vestiduras. Pero dentro de esos hipotéticos 10 millones de personas, según el propio gobierno federal, hasta el 31 de diciembre del año 2023, habían entrado 650,000 personas con antecedentes criminales, antecedentes adquiridos en sus países de origen. Y de ahí venían 20 y tantos mil asesinos, 20 y tantos mil violadores sexuales, 40 o 50 mil narcotraficantes o personas con delitos de droga. Esa gente vino para acá y no se dedicó precisamente a portarse bien. Y luego hemos visto estas brutales
noticias de asesinatos de niños, de estudiantes, violaciones sexuales, una anciana masacrada por allá, una estudiante de enfermería violada y asesinada. La prensa americana empezó a poner eso todos los días en sus medios noticiosos y luego el gobierno se dedicó a darle hoteles a estas personas, hoteles de 5 estrellas en Nueva York. Entonces muchos veteranos de guerra que sirvieron en las guerras y tienen problemas de síndrome de traumas, están viviendo en las calles, no tienen buenos recursos médicos y entonces están viendo que alguien que llegó por la frontera está recibiendo todo tipo de ayuda. Esto se magnificó de tal manera que fue un factor determinante en la pasada elección presidencial. A este presidente lo eligen en gran medida para resolver el problema migratorio. Entonces, todo este relajo ahora conspira contra la buena voluntad y el buen sentido común de personas como María Elvira, la señora Wasserman Schultz, Rick Scott y un montón de otra gente que quisieran resolver esto, sobre todo para personas que se lo merecen. Yo conocí hace como 23 o 24 años a un matrimonio colombiano, personas encantadoras, ejemplares, tenían su propio negocio, eran dueños de su propia casa y les habían nacido 2 niños acá en los Estados Unidos que ya deben ser personas adultas, porque esto hace 23, 24 años. Bueno, esas personas eran ilegales. Agustín, no tenían... aquí en Homestead te encuentras un montón de familias que han puesto sus propios nurseries de plantas, que vinieron, que son ilegales, ¿sí? Que han hecho, como tú dices, tienen sus hijitos acá, que son gente de bien, que no tienen ni una multa de tráfico, que llevan 20 y pico años acá. Y cuando hablabas con ellos, te decían, yo lo que siento es que a mí me han ignorado, sí, yo no tuve ninguna de estas oportunidades y ahora tampoco están contemplándome a mí, que llevo 20 y pico años, que mis hijos son americanos y que hasta tengo un negocio toda acá. Esa gente ha caído envuelta en este clima anti-inmigrante que se ha producido por los hechos delictivos y todo el relajo que ha habido. Doctora. Bueno, efectivamente, me parece que lo que usted acaba de decir es lo que describe el problema que tenemos. Nos dimos cuenta a través de la prensa de todos los desastres que cometieron los criminales que entraron del tren de Aragua en New York, que veíamos lo que mostraban que estaba pasando en el Central Park. Que asaltaban a la gente, que se montaban, yo no sé ni cómo conseguían motos y hacían cosas. En Colorado, en Texas, en Georgia, crímenes horrendos. Hoy uno de Honduras en Georgia. Yo personalmente estuve en Chicago el año pasado, alrededor de mayo, por allí sería abril, mayo, y me quedé aterrada, pero asombrada, porque ni siquiera en Miami yo veía eso, y eran cantidades de venezolanos en unas cuadras cerca ahí al downtown de Chicago, que usted sabe que es un área muy buena para caminar, es un área segura, no es que yo me hubiera metido a los suburbios, era un área buena, y eran 2 o 3 manzanas llenas de venezolanos en la calle, y estaban haciendo fogatas y hacían sancocho y todo allí en la calle con ollas grandísimas que ni sé dónde las conseguían, con niños chiquitos, todos durmiendo en la calle, pues con todo lo que conlleva eso, ¿no? Porque hacer una fogata en la calle puede traer muchos otros peligros, hacer un sancocho en una olla grande en la calle en pleno downtown es peligroso también, pienso yo. Entonces todo eso dio una mala imagen, no solamente los que íbamos de turista que veíamos eso, sino los mismos locales que se dan cuenta de eso. Todo eso trae esta mala imagen que hemos tenido. Y todo eso se produce, ¿por qué? Porque al haber un ingreso desmedido de personas, la capacidad de absorción de la migración se hace más difícil. Entonces las agencias que ayudan a estas personas también estaban al tope, no podían ayudarlos. Y otros que querían ayudar, pero la gente no quería estar en esos sitios, quería estar en la calle. Entonces, ahí, como dice el cuento, víctimas de su propio invento, porque la gente que quiso venir en esa forma y que quería establecer sus propias reglas, pues ahora se ve enfrentada a estas decisiones fuertes de la nueva administración de cogerlos a todos y deportarlos a muchos sin derecho a ver a un juez de inmigración. Entonces, por ahí dicen que para situaciones difíciles, medidas difíciles, ¿no? Sí, medidas extremas, ¿no? Todos los que vivimos acá en el sur de la Florida, sobre todo en el condado Miami-Dade y en Broward, sabemos que estamos rodeados de venezolanos, emprendedores, decentes,
muchos de ellos dueños de negocios. Yo estoy rodeado de ellos. Estudiantes. Personas decentes, los conocemos en nuestras iglesias, los conocemos en los colegios de nuestros niños, en todos los barrios, pues hay uno o dos negocios venezolanos o más de personas decentes, trabajadoras. Eso no es lo que la prensa americana se dedica a proyectar. Ahora, cuando un individuo, un delincuente que estaba en una prisión en Venezuela, Maduro lo sacó y le dijo, oye, te voy a dar la libertad, pero te tienes que ir para los Estados Unidos. Y ese individuo llegó aquí y asesinó a alguien, asesinó a una niña en Texas o a un estudiante de enfermería en Georgia o a una anciana por aquí o por allá. Ocuparon a mano armada edificios de apartamentos en Aurora, Colorado, y desalojaron a los residentes y los sacaron de ahí y se apoderaron de sus viviendas. Cuando hemos visto personas que han estado practicando relaciones sexuales en las aceras, en una tienda de campaña, en las aceras de Manhattan. Eso es lo que la prensa americana promueve. Y eso es el 0.001% de toda la comunidad venezolana que hay en los Estados Unidos. Pero eso es lo que llegó a las noticias. Entonces se creó un clima de rechazo, un clima espantosamente adverso, y la mayoría del Congreso en este momento, esa es una realidad, nos guste o no nos guste aceptarla, la mayoría del Congreso en este momento no se atreve a proponer una reforma para acomodar a los ilegales que se merecen quedarse aquí, porque realmente la calle está caliente y la gente está que arde con este problema, porque al gobierno pasado se le fue la mano. Doctora, si usted nos lo permite, vamos a invitar a algunas personas a que nos llamen y le pregunten. No estamos hablando de temas políticos ahora. Si alguna persona quiere hablar con la doctora, es para hacerle una pregunta legal sobre la ley de inmigración. Cualquier persona que quiera emitir... sé de política. Correcto. Cualquier persona que quiera emitir un comentario político espera a que volvamos a abrir las líneas más adelante. Aquellos que tengan una situación de inmigración pendiente y quieran una buena asesoría, la doctora les puede dar respuesta a su pregunta. En el 305-410-1040, 305-410-1040, si usted necesita esa advertencia legal, llame, que estamos con la doctora Marta Arias, abogada de inmigración. Recuerden, no se pongan a opinar sobre asuntos políticos porque por cortesía hacia ella y para maximizar el tiempo vamos a tener que cortar la llamada de manera desagradable y no nos gustaría tener que hacer eso. William, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, excelente programa y gracias por la información. Gracias. Bueno, mi caso, tengo 11 años esperando un asilo político en este país. Afortunadamente podemos renovar los permisos de trabajo cada 5 años. Mis hijas vinieron para acá pequeñas, quieren estudiar, quieren ser enfermeras, pero por nuestro estatus migratorio no somos residentes, no somos ciudadanos, no podemos conseguir ninguna beca. Bueno, ¿qué posibilidades hay? Tenemos 10, 11 años esperando una decisión y toda esta gente que ha llegado en los últimos años, me imagino que nuestros casos están debajo de la mesa. Doctora, vamos a ver qué le puede decir a William. Gracias, William. Bueno, yo ahí tengo una posición un poco distinta. Obviamente estoy estoy viendo los toros fuera de la barrera, como diríamos. Obviamente usted está en una situación más subjetiva y le molesta. Pero esto es lo que yo digo, señor. Las personas que tienen un asilo pendiente por tantos años y han tenido el privilegio de tener ese permiso de trabajo y de estar aquí y de que sus hijos se eduquen en los Estados Unidos en un colegio público, que seguramente no están pagando tampoco colegio público, y que hablan inglés y que han aprendido inglés, lo deberían ver positivamente. ¿Por qué? Porque los asilos son muy difíciles de ganar. Y si usted entra a ver las estadísticas de aprobación del asilo, es muy baja. Las estadísticas muestran entre un 15 y máximo un 20%, 25% súper máximo de aprobación. La mayoría de los asilos los niega. ¿Qué hubiera pasado si ustedes lo hubieran llamado en ese momento? Les niegan el asilo, los mandan a un proceso de deportación y los deportan. Tal vez sus hijos no hubieran tenido esa oportunidad de estudiar acá y de estar en este país. Si no pueden pagar una beca, a muchos no nos dieron beca. Yo también soy una inmigrante, a mí no me dieron beca, a mí me tocó pedir préstamos, a mí me tocó trabajar para pagarme mis libros. Entonces, vamos a ver lo positivo de lo que hemos recibido
y no tener que exigir más de porque estamos aquí, no me han dado una beca porque no me han aprobado un asilo. Esa no debería de ser la perspectiva con que miramos las cosas. Yo tengo clientes venezolanos que vienen a mi oficina y me dicen lo mismo, llevo 15 años esperando, y ¿sabe qué les estoy diciendo? En este momento es por su propio beneficio que siga esperando, por lo menos tal vez mientras pasa esta administración, porque esté seguro que si antes y durante la presidencia de Biden la aprobación de los asilos era del 15 o 20% máximo, en este momento yo creo que bajo esta administración las órdenes son que las aprobaciones de asilo incluso van a bajar de nivel, pueden ser del 10%, van a ser del 5%. Entonces, ¿a quién le conviene que lo llamen a una cita de asilos en esta administración? No creo que a muchos. Así que vamos a agradecer lo que tenemos, sigamos con ese permiso de trabajo y vamos a darnos la bendición y hagan préstamos de estudio los hijos. Abogada, pero yo sí quería preguntarle mientras pasamos la siguiente llamada con el tema de los asilos. Los asilos realmente es una condición que cada país tiene la obligación de repente de admitir a personas que tienen en serio peligro su vida, que no pueden regresar porque su vida realmente corre peligro. Pero ha habido una prostitución, y digo la palabra prostitución general, sobre esta figura durante los últimos tiempos. Usted decía que el nivel de aprobación en la época de Biden fue mucho más bajo, de un 10-15%, pero es que la masificación en la petición de asilos que hubo durante la administración impidió realmente que eso pudiera seguir surtiendo efecto, ¿no es así? Sí, es así, o sea, los asilos aumentaron en 300%. Mucha, exacto, y mucho más, es cierto, pero no necesariamente esos asilos negados todos fueron los últimos que entraron dentro de esa administración, pudieron haber sido presentados antes. Entonces, yo esto es lo que digo, la gente tiene derecho a aplicar a un asilo, claro, porque está dentro de la ley de los Estados Unidos y la ley del derecho internacional. Lo que yo les digo es que, como usted bien lo dice, se han presentado tanto, se ha abusado la figura del asilo, porque tenemos que reconocerlo, se ha abusado de la figura. Hay personas que vienen con un reclamo, que tengo miedo porque es que en el barrio mío la situación es muy difícil, y me estaban amenazando. Posiblemente sí estaban amenazando a dos personas, pero no cada amenaza que recibió una persona en su país constituye asilo. Entonces, ¿qué pasa? Persona que le han negado perdón otras figuras y ha decidido acogerse a asilo, porque no estoy hablando de personas como usted, que son abogadas con una trayectoria inmensa, pero hay personas que caen en manos que no son las más acertadas y la figura del asilo es la más socorrida. Gente que viene aquí buscando un futuro económico mejor, que está en su derecho porque su familia lleva 5 años acá y quiere también estar legalmente en el país, y se acogen a esa figura cuando están quitándole la posibilidad a personas que sí realmente su vida corre peligro de poder optar a ella. Exacto, o sea, el nivel de aprobación es muy bajo y entonces vamos a decir la verdad, las personas que tienen asilo pendiente por tantos años, 12, 13, 14, 15 años, lo que están más bien haciendo y los que siguen aplicando es beneficiándose de esa larga espera para poder estar en los Estados Unidos, porque de no ser así, de un asilo procesarse en una forma rápida, vamos a decir en un año, quiere decir que esa persona tiene el 70% o el 75 o el 65% de posibilidades de que en ese año va a retornar a su país, porque si le niegan el asilo, pues entonces lo van a devolver, ¿entiende? Entonces, póngase a ver la perspectiva. Si lo niegan en un 25% y lo van a resolver en un año o en 2 años, quiere decir que tiene usted el 70% de posibilidades de regresar a su país en 2 años. Mientras que si siguen esperando, como están ahora, que están retrasados y se han demorado 12 años, por lo menos han tenido la oportunidad de estar en ese país todo ese tiempo. Entonces, yo pienso que todo se mira desde distintas perspectivas. Yo lo veo como un beneficio que han tenido las personas, aunque claro, todo el mundo quiere que le resuelvan su caso rápido, pero pues ese es el sistema que estamos, como dicen en inglés, it is what it is, eso es lo que tenemos en este momento. Amigos, estamos conversando con la doctora Marta Arias. Voy a dar el teléfono de su bufete porque la hemos molestado durante media hora y lo menos que debemos hacer es ayudarla también. Ella es abogada de inmigración, solamente de inmigración. Si alguno de ustedes necesita consultarla legalmente, necesita una buena asesoría, es una persona muy experimentada, como acaban de escuchar, está toda la semana con nosotros, y el teléfono del bufete es el 305-671-0018,
305-671-0018. Lo voy a repetir al final, pero ahora vamos a conversar con Roberto. Buenas tardes. Buenas tardes, Agustín. Buenas tardes, Marian. Hola. Doctora. Agustín, luego yo sé que este es un espacio ahorita para hacer preguntas acerca de migración y le tengo una pregunta a la doctora, pero me gustaría en algún momento, no sé cómo hacer para que tú y Marian, porque de verdad que yo hago Uber y tengo unos comentarios y yo quiero expresarte ciertas cosas que están sucediendo con Uber. Más adelante vamos a abrir el teléfono para otras cosas. Ahora le haces la pregunta a la doctora sobre inmigración. Sí, la pregunta, doctora Marán, doctora Marta, Arias. En estos momentos están hablando de que Venezuela podría ser parte de los países que van a estar baneados para no entrar a Estados Unidos. ¿Qué sucede con una persona que es venezolana pero que tiene una nacionalidad italiana? ¿Podría entrar desde Venezuela? ¿Podría entrar? ¿Qué opina usted? Lo que yo entiendo es que son nacionales de Venezuela, no importa si tienen otra nacionalidad, si son venezolanos. No importa, y me imagino si entran con el pasaporte de Venezuela. No creo que si tienen doble nacionalidad sinceramente pienso, si sale el travel ban, no creo que si bien tienen doble nacionalidad y entran con el pasaporte, vamos a decir español o italiano, qué sé yo, no creo que vayan a tener problema, pero esperemos a que salga la prohibición para pues no especular, porque no sé qué va a decir la prohibición. Yo me imagino que también si la persona vive en Caracas o reside en Caracas y tiene un pasaporte de la Unión Europea, le convendría, no sé, viajar a Aruba, viajar a Curazao, viajar a un sitio fuera del territorio de Venezuela para poder entrar a Estados Unidos con su pasaporte de la Unión Europea, porque aunque tenga pasaporte de la Unión Europea, si viene de Caracas, a lo mejor ahí se traba la cosa. Pero la abogada ha dicho algo muy interesante, todavía esto no es una ley. No, esto es una especulación, sí. Y no sabemos ni siquiera cuáles serían las bases sobre las que se sostendría, hay que esperar. Eduardo, buenas tardes. Hola, sí, buenas tardes, excelente programa. Es lo siguiente, mi esposa y yo acabamos de adquirir prácticamente empezando el año la residencia permanente y el paso inmediato era viajar a México para actualizar los pasaportes venezolanos, pero ahí va la pregunta y me imagino que ya la interpretaron. ¿Es conveniente ahorita ir a México a renovar el pasaporte venezolano, teniendo en cuenta que cuando vengamos de regreso, a pesar de que tenemos la residencia permanente, nos dejen entrar o no? Entonces estamos en ese dilema. No salgan todavía, espere a que salga el anunciado travel ban, el ban de la prohibición de viaje, para poder que estemos seguros qué es lo que dice, cuáles son los que van a prohibir entrar, si eso va a incluir residentes o no. Entonces es mejor que esperen a que salga la regulación y viajen cuando ya tengamos una certeza de lo que hay allí. Antes yo no le aconsejaría que viaje, señor. Muy bien. Doctora, una última pregunta y le voy a poner unas fechas ilustrativas para la pregunta. Un cubano que haya entrado a los Estados Unidos, digamos, agosto, septiembre del año pasado, y que por lo tanto el año y un día para la ley de ajuste sería en agosto o septiembre de este año, dependiendo la fecha en que entró en agosto o septiembre del año anterior. Si la cancelación del parol humanitario fuera efectivo, por ejemplo, el 1 de abril próximo, y esa persona todavía no tiene el año y un día para aprovechar la residencia, si ese cubano decide meterse en el closet de una familia amiga y quedarse ahí tranquilo sin salir a la calle para no exponerse a ser interceptado, llegado el año y un día en agosto o en septiembre, ¿puede acogerse a la ley? ¿O el mero hecho de haber estado un tiempo sin un estatus después de la cancelación del parol humanitario lo invalida para la ley de ajuste cubano? No lo invalida. Puede aplicar para el ajuste cubano al completar el año y un día. Ok, o sea, puede estar escondido por ahí debajo de una piedra para no levantar para que no sea detectado, pero sí se puede quedar mientras cumpla un año y un día, está perfecto. Ok. Muy bien. Bueno, vamos a reiterar el teléfono del bufete de la doctora, es el 305-671-0018. Recuerden que es abogada de inmigración, nada más que de inmigración. 305-671-0018. No vaya a ser que alguien la llame. Mire, yo me quiero divorciar. No, para eso hay que buscar otro abogado.
Oiga, Agustín, mire, me quedé callado cuando ustedes dijeron eso, porque ¿cómo le parece que el sábado, este sábado 22 de marzo, Ajá. el presidente emitió un memorándum, se llama así memorándum, ya lo puse en mi página de Instagram, Okay. oficialmente de la página de la Casa Blanca, que dice que el gobierno va a empezar a encauzar, a disciplinar a los abogados de inmigración que presenten asilos o peticiones Falsos. no meritorias o que presenten mociones con la intención de dilatar los procesos. O sea que nosotros los abogados de inmigración ya también estamos en la mira. Entonces el tipo de consejo ahora, yo he sido siempre muy cuidadosa obviamente porque voy con la ley, pero Claro. el problema es que a veces la ley también es de interpretaciones, ¿no? La ley no es blanco y negro, Claro. uno pensaría que es así, pero las interpretaciones, de hecho por eso hay casos, hay muchísimos, las cortes están llenas de casos, porque cuando hay una parte que considera que interpreta la ley de una forma, la otra considera de otra, pues por eso es que existen los juicios. Y entonces, pues ahora nosotros tenemos que ser más cuidadosos, aparte de lo que siempre hemos sido, porque pues nosotros también ya a partir de marzo 22 estamos en la mira. Este memorándum salió el sábado, la Casa Blanca lo emitió y fue dirigido al Departamento de Homeland Security y dice que incluso el gobierno debe iniciar disciplinarios en contra de abogados en las respectivas salas. Y yo voy a está ampliar bien. esto un poco más. La persona que nos está escuchando, cuando va a utilizar un servicio profesional en los Estados Unidos, en el caso de la ley, y una cosa tan complicada en este momento, como nunca antes en el pasado, como la ley de inmigración, debe buscar, Totalmente. número uno, que sea abogado, no un notario, no un contador público, No alguien que no un resuelva. activista comunitario, no, abogado. Y abogado graduado en los Estados Unidos, no abogado de la Conchinchina, abogado graduado aquí. Y después que usted se cerciora que esa persona es abogado, que sea practicante de la ley de inmigración exclusivamente. Porque si usted tiene un dolor de muela, usted no va a ir a un carpintero. Y tampoco va a ir a un neurólogo, ni a un quiropráctico, va a ir a un dentista, ¿verdad? Porque es el que se dedica a la boca. Con la ley americana ocurre igual. Hay abogados que se especializan en divorcio solamente. Hay otros que se especializan en contratos de bienes raíces solamente. Pero la ley de inmigración es una ley, como ustedes la acaban de escuchar a la doctora, todos los días, todas las semanas evoluciona. Hay cambios nuevos que vienen por la vía judicial o por la vía administrativa. Entonces imagínese si usted se busca un abogado que lo que practica es la ley de, qué sé yo, de contratos laborales y de esto no sabe nada. No sabe nada, entonces lo va a embarcar. Mucho menos un notario público o una persona que tiene una agencia abierta ahí. Se han dado casos aquí de gente que le han cogido montones de miles de dólares a las personas en fraudes, en esquemas de fraude. No son abogados de inmigración, los han embarcado. Así que tengan mucho cuidado con el terreno que pisan. Abogada, me gustaría solamente 2 segundos hacerle una pregunta que una persona nos está lanzando por acá. Dice, buenas tardes, Marian, si uno tiene un asilo pendiente por 11 años y dentro de mi asilo está mi hijo, que cumple mañana 21 años, ¿él seguiría dentro de la petición de asilo o tendría que buscar por su cuenta otra figura legal? Él sigue dentro de la petición de asilo aunque cumpla 21 años, siempre y cuando no se case. O sea que mientras esté soltero puede tener 30 años y sigue en la petición de asilo. Importante es que no se case. En el momento en que un menor se casa, así tenga 17, se casa, queda fuera del asilo. Ya. Buenísimo. El teléfono de la doctora, de nuevo, 305-671-0018, 305-671-0018. Si no tuvo ahora lapicero para apuntar porque va en el vehículo, la puede encontrar por Facebook con su nombre y apellido, Marta Arias. Pero Marta se escribe con TH, M-A-R-T-H-A. Pone en su buscador de Facebook Marta Arias, Immigration Attorney, y le va a aparecer el bufete de la doctora. Aquí va el teléfono de nuevo, 305-671-0018, 305-671-0018. Doctora,
Muy agradecidos. Muchísimas gracias, por todo abogada. el tiempo y por la gentileza de conversar con nuestros oyentes. Gracias a ustedes y feliz resto de semana a todos. Igualmente, gracias.